Cultura imperialista en el siglo XIX. La cultura imperialista del siglo XIX fue una forma de pensamiento que promovía la idea de que los imperios europeos debían expandirse a través de la conquista de nuevas tierras y el sometimiento de nuevas culturas. Esta forma de pensamiento se remonta a la época de los imperios coloniales de España, Francia y Gran Bretaña, a principios del siglo XIX. Estos imperios buscaban expandir su influencia y su poder a través de la ocupación de nuevas tierras, la imposición de nuevas leyes y la explotación de nuevas fuentes de recursos. Esta cultura imperialista también fue motivada por el deseo de los europeos de obtener una mayor influencia en el mundo. Esta influencia se manifestaba en la forma de una mayor participación en los asuntos internacionales, la promoción de intereses comerciales y la posibilidad de obtener mayores recursos. Esta cultura imperialista también llevó al desarrollo de una variedad de prácticas como la guerra, la explotación económica y la imposición de leyes y normas culturales a los pueblos sometidos. Un proceso tan importante como el imperialismo no sucede de un día para otro, sino que es el resultado de una serie de causas que acaban provocando este proceso histórico tan importante. Las principales causas del imperialismo son las siguientes. Económicas. Europa se encontraba en una dura crisis debido a la falta de mercado, temiendo que el sistema capitalista hubiera fracasado, y por ello los europeos necesitaban nuevos mercados donde vender y al mismo tiempo un número mayor de materias primas, siendo las colonias útiles para esto. Políticas. Se consideraba que tomar un mayor número de colonias daría a las naciones un mayor estatus, como una especie de figura de poder e influencia si un imperio era mayor que otro. Demográficas. La población europea crecía cada día más rápido y los recursos que se obtenían eran cada vez más escasos, por lo que los países europeos necesitaban usar determinadas colonias como una especie de huertos de sus propios países, sirviendo para alimentar a la población. Ideológicas. Los europeos consideraban que era la raza superior, por lo que en su pensamiento de selección natural y de que sobrevive el más fuerte, ellos tenían derechos contra países más débiles y que tenían la responsabilidad de llevar su cultura a otras partes del mundo. Esta cultura imperialista del siglo estuvo marcada por una serie de características, entre las cuales se incluyen dominación económica. El imperialismo se basó en la explotación económica de los territorios colonizados, racismo y xenofobia. El imperialismo fue alimentado por la creencia en la superioridad racial de los europeos blancos, lo que llevó a actitudes xenófobas y racistas hacia los pueblos colonizados. El uso de la violencia. Los imperialistas utilizaron la violencia para mantener el control de los territorios colonizados y para sofocar cualquier resistencia a su dominio. La educación y la religión. Los imperialistas creían que la educación y la religión eran herramientas importantes para la asimilación de las culturas colonizadas a la cultura occidental, y por lo tanto invirtieron en la construcción de escuelas y la promoción del cristianismo en las colonias. La explotación cultural. La cultura imperialista del siglo también se caracterizó por la apropiación y la explotación de la cultura de los pueblos colonizados, a menudo presentándola como exótica o primitiva para el consumo y entretenimiento de las audiencias europeas. Y pues como ya nos hemos dado cuenta, este proceso histórico tuvo sus consecuencias. El aumento de la opresión de los pueblos indígenas. Muchos pueblos indígenas fueron desplazados de sus tierras y obligados a vivir en reservas. Disminución de la soberanía y la autodeterminación de los países colonizados. La cultura imperialista significó una disminución de la libertad de los países colonizados, ya que la metrópoli imponía sus leyes y políticas. Conflictos entre las potencias imperialistas. La competencia entre las potencias imperialistas por el control de los colonios causó numerosos conflictos, como la Guerra de los Boers. Desigualdad económica entre los países imperialistas y los colonizados. Los países imperialistas explotaban los recursos de los colonizados para su propio beneficio, lo que provocó una desigualdad económica entre ambos. División y discriminación racial. La cultura imperialista del siglo impusieron sus estándares de belleza y cultura sobre los colonizados.
Hasta aquí nuestro aporte. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vemos en una próxima entrega.